neurodegenerativas, especialmente aquellas con formas autosómicas dominantes de la enfermedad de Alzheimer. Su investigación se encuentra en la intersección de la genética poblacional y la medicina clínica, donde ha explorado la correlación genotipo-fenotipo y la coexistencia de factores de riesgo genético multiancestrales para la demencia en la población mestiza de América Latina. Adicionalmente, la doctora Acosta Uribe es promotora de la educación genómica y ha liderado capacitaciones especializadas en genética computacional, buscando incrementar la participación de investigadores latinoamericanos en este campo. Así que dejo con ustedes a la doctora Juliana Acosta. Tere, mil gracias por la introducción y a todo el equipo de Chile, muchísimas gracias por la invitación. Como les decía, cuando planteamos la posibilidad de esta charla, la idea es que tengamos una introducción a lo que son las demencias genéticas y el impacto en Latinoamérica, pero sobre todo que tenga una utilidad clínica, que para las personas que estamos viendo pacientes y que con frecuencia vemos pacientes con Alzheimer tardío, precoz, que seamos capaces o que tengamos por lo menos un lineamiento para pensar, este paciente tiene una demencia genética, vale la pena hacer estudios adicionales o cómo podemos enfocar estos casos. Entonces, vamos a tener un poquito de introducción a la genética, los conceptos básicos de la terminología que se va a utilizar, a discutir lo que son la heredabilidad de las demencias, sobre todo enfocado a Alzheimer y demencia frontotemporal, y unos presentaciones de cuánto vale la pena considerar las pruebas genéticas y cómo podemos interpretar esos resultados. Si nos queda un poquito de tiempo, les contaré sobre lo que hemos aprendido en la población colombiana y tendremos un espacio para preguntas. Tere, ¿hasta qué hora tenemos? Tenemos hasta las 11, es decir, hasta las 9 de la mañana hora Colombia. Perfecto, listo. Entonces miremos a ver qué tanto alcanzamos a cubrir el día de hoy. Como mencioné en la introducción, vamos a intentar responder estas 4 preguntas. Pero para responder estas 4 preguntas, primero le voy a pedir el favor a las personas que están a través de Zoom que pongan su micrófono en mudo para que no tengamos interferencia. Y ya si desean participar, hacer preguntas o intervenir, podemos activar estos micrófonos. Muchísimas gracias. Entonces, recapitulando, queremos responder las siguientes preguntas. Si la demencia de mi paciente es hereditaria, si le debo pedir un estudio genético, ¿qué estudio genético me puede ayudar a su diagnóstico y qué le pido? Exactamente. Entonces, para introducir el tema, empecemos a desempolvar nuestros conocimientos de genética y la terminología específica del tema. Entonces, un gen es una secuencia específica de ADN que codifica para una proteína funcional o para una ARN. El genoma humano tiene más o menos 3.500 millones de pares de bases en 23 pares de cromosomas, pero solo el 3% de eso codifica para proteínas o ARN. Entonces, ese pedazo, que es el codificante, el que es ADN, que va a llevar a una proteína o a una ARN funcional, es lo que llamamos nosotros el exoma. ¿Qué hace el otro 93%? Bueno, conocemos de zonas que son reguladoras, que modifican la forma en la que un gen se activa o se inactiva, la forma en la que un gen se expresa o deja de expresarse, pero sigue siendo parte de las preguntas que aún estamos respondiendo en la genética humana. ¿Qué hace el ADN no codificante? Todos ustedes han escuchado claramente el término mutación genética. Y una mutación es lo que entendemos cuando un nucleótido es reemplazado por otro. Y por lo general esto ocurre como errores de replicación o por agentes externos como la luz ultravioleta. Pero
A partir de 2015, cuando aparecieron las guías del Colegio Americano de Genética Médica, queremos empezar a cambiar un poquito la terminología, sobre todo cuando estamos en un contexto humano, un contexto con pacientes. Yo puedo seguir diciendo, esta célula tiene una mutación, hay una mutación en tal gen, pero a la hora de entender la variabilidad genética en un contexto clínico, intentamos cambiar ese término, sobre todo por su connotación negativa, y a la hora de comunicarnos con los pacientes o entender el contexto médico, preferimos utilizar el término variante, porque cuando comenzamos a identificar la variabilidad genética en humanos, primero se dijo, listo, entonces, si es presente en más del 5% de la población, vamos a decir que es un polimorfismo. Si es presente en menos del 5%, decimos que es mutación. Pero a medida que se empezaron a secuenciar y secuenciar más individuos, esto se empezó a cambiar. Luego nos dimos cuenta que había una gran posibilidad de variación entre personas. Entonces dijimos, bueno, listo, bajémoslo al 1%, más del 1% polimorfismo, menos del 1% mutación. Y eso fue cambiando y fue cambiando, bajando, hasta que dijimos, bueno, no, hagamos algo. Llamemos todo esto variantes. Y hay variantes en todos nosotros. Hacen que tengamos el cabello de forma distinta, los ojos de forma distinta, el tono de piel, que son variaciones evidentes que no nos causan enfermedad, son simplemente inherentes a la condición humana. Entonces, a la palabra variante ya le ponemos un apellido, que sea variante patogénica como causa de enfermedad o variante benigna, que no nos causa enfermedad. Por ejemplo, en la gráfica del lado derecho van a ver unas datos de un proyecto que se llamó Los 1000 Genomas y se dieron cuenta que en individuos de diferentes orígenes alrededor del mundo, orígenes ancestrales, la existencia de una variante que se observara solo en uno de los 2.500 individuos que se reclutaron en ese proyecto era alrededor de 20.000, que los individuos, sobre todo en el África, eran los de mayor variabilidad genética y tenían hasta 20.000, 15.000 variantes que solo se observaban en una persona de 2.500 y que aún así no significa enfermedad. Entonces, es como una idea de ir cambiando el término mutación y su connotación negativa por variante, y a la variante ya le ponemos un apellido según su asociación con enfermedad. Otro término es el polimorfismo de un solo nucleótido, que es cuando, por ejemplo, tenemos un cambio de un nucleótido por otro. Fue lo que estaba comentando desde el principio, que por ejemplo acá tenemos una A, es reemplazada por una C, o una G reemplazada por una A. Según la posición de este nucleótido en la secuencia de lectura, puede simbolizar que haya un cambio, un cambio de de un aminoácido por otro, por ejemplo, de una glicina por una arginina, o incluso que haya un codón de parada que le diga a la célula, pare de sintetizar esta proteína. Listo. Entonces, el término SNP, derivado del inglés, lo utilizamos para hablar de ese tipo de mutación puntual, donde un nucleótido es reemplazado por otro. Otro tipo de mutaciones son las inserciones y deleciones. La deleción es cuando perdemos un segmento de ADN y la inserción es cuando se gana este segmento de ADN. Por lo general utilizamos el término inserciones o deleciones indels para segmentos pequeños, más o menos hasta 1.000, 1.500, 2.000 nucleótidos, y cuando ya son segmentos más grandes, hablamos de variación en el número de copias. Formas comunes de estos inserciones y deleciones son las expansiones de tripletas o de grupos de 6 nucleótidos, como sabemos, por ejemplo, en la enfermedad de Huntington o en la demencia frontotemporal asociadas al C9orf72.
Entonces, estas son las inserciones y deleciones que afectan la forma en la que un gen está siendo sintetizado hacia proteína. Como les decía, cuando ya este segmento es más Disculpa, Juliana, quizá sería bueno definir lo que el concepto de nucleótido, porque tenemos todo un background unas bases bien diferentes y me creo que no devuelvo estaría aquí. mal. Listo, Andrea, muchísimas gracias por la recomendación. Me voy a devolver un tricito. Entonces, acá les mostraba la doble hélice del ADN, que está conformada por lo que llamamos bases nitrogenadas o nucleótidos. Y cada uno de estos tenemos 4 opciones, T, A, C y G. Son 4 opciones que codifican todos los genes y cada una siempre va a tener el mismo amiguito. Siempre se va a unir a una pareja específica. Entonces la T siempre va con la A, la C siempre va con la G y esto es lo que hablamos como par de bases y cada uno es un nucleótido y la combinación de una secuencia de T, A, C, G le permite a la célula interpretar esa secuencia y convertirla en aminoácidos que luego se convierten en proteínas. Entonces aquí veíamos como los nucleótidos, cada uno, están agrupados de a 3 y cada 3 dan la instrucción a la célula de convertirlo o de añadir un aminoácido específico. Entonces, yo siempre hago la analogía de que los nucleótidos son como la receta que va diciendo agregue esto, y así la célula ya empieza a añadir aminoácidos en una cadena. ¿Cómo estuvo el viaje? Bueno. Claudio, ¿tenías una pregunta? Da gusto verlo. Y envidia. Ok. Andrea, ¿crees que sí está bien o continúo? No, yo creo que está bien. Perfecto. Entonces, Entonces, retomando el tema, veníamos aquí a las variaciones en el número de copias, que ya es cuando el segmento que se añade o se elimina de ADN es mucho mayor. Por ejemplo, tenemos las trisomías, síndrome de Down, trisomía del cromosoma 21 o monosomías. Con el síndrome de Down es muy interesante porque al tener 3 copias del cromosoma 21, van a tener 3 copias del gen que codifica para la proteína precursora del amiloide. Entonces, vamos a ver que estos individuos tienen una cognición basal y que con frecuencia, al envejecer, van a tener un declive cognitivo asociado a el acúmulo de beta amiloide, porque simplemente desde toda su vida están produciendo mucho más amiloide que una persona con 2 copias del cromosoma 21, y cuando decaen los mecanismos de limpieza celular, este beta amiloide se empieza a acumular y genera una patología tipo enfermedad de Alzheimer sobrepuesta al síndrome de Down. Preguntas hasta el momento. Continúo. Insisto, antes de proceder a la siguiente sección, que no todas las variantes genéticas van a causar enfermedad. En promedio, nosotros vamos a tener un individuo, tiene alrededor de 10.000 SNPs, 10.000 mutaciones, que son las que definen nuestras diferencias fenotípicas. También vamos a tener pérdidas de alrededor de 100 genes. En común, las personas tenemos mutaciones que nos llevan a que tengamos más o menos 100 genes que van a estar apagados o que se van a cortar de forma prematura, o que incluso tenemos alrededor de 28 de lesiones significativas a lo largo de nuestro genoma, sin que eso simbolice que tengamos enfermedad genética. Y esto es importante, porque a medida que mandamos más y más pruebas genéticas, nos van a empezar a devolver variaciones, variantes
en el genoma o en la proteína de un individuo que no necesariamente van a ser patogénicas o que nos van a explicar el fenotipo de nuestro paciente. Entonces tenemos que ser muy claros a la hora de decir, este paciente tiene una demencia genética, esto me está explicando el fenotipo de su paciente y su familia o no. Otro término que voy a mencionar es el genotipo. Y el genotipo es la mezcla de alelos. Entonces, un alelo es una copia de un gen en un cromosoma, y cuando hablamos de los dos alelos en conjunto, hablamos del genotipo. Y puede ser homocigoto, que tiene las dos copias exactamente iguales, heterocigoto, acá, este es un error mío, debe ser A mayúscula, A minúscula, y hablamos también de homocigoto, por ejemplo, A minúscula, A minúscula. Hay enfermedades que requieren que un individuo sea homocigoto para el genotipo y así las pueda presentar. Ahorita voy a hablar de ese tipo de enfermedades, y otras que siempre y cuando el individuo sea heterocigoto con una sola copia que esté dañada o afectada, el individuo va a presentar el fenotipo. Perfecto. ¿Qué es lo otro que tenemos que mantener como claro? Que los genotipos son muy variables. Igualmente son muy variables el medio ambiente. Y el ambiente va a afectar un gran número de genotipos, sobre todo cuando hablamos del riesgo. Entonces, no podemos olvidar que los individuos no son solo sus genes, son sus genes en el ambiente en el que el individuo vive, se mueve, existe, los que van a unirse para determinar un fenotipo específico. En genética vamos a tener diferentes formas, o digamos como diferentes intensidades de las enfermedades asociadas a los genes. Comúnmente pensamos en que si una persona tiene una mutación, va a tener penetrancia y expresividad completa. Por ejemplo, que las personas que heredan una mutación que tienen, por ejemplo, 3 copias del cromosoma 21, todos los que tienen 3 copias del cromosoma 21 van a tener síndrome de Down. Y todos los síndromes de Down se van a ver exactamente iguales. Esa es una situación donde sí tenemos una penetrancia, es decir, todos los portadores van a mostrar la enfermedad, y expresividad van a mostrarla exactamente igual, el mismo fenotipo. En otras situaciones tenemos lo que se llama una penetrancia variable, donde tenés portadores sanos y portadores afectados, que puedas tener individuos con la mutación que expresan el fenotipo, pero que también puedas tener individuos con la mutación que no lo están expresando. Estos son bastante interesantes porque nos permiten buscar factores protectores que llevan a que algunos de los individuos que tienen determinada mutación simplemente sean capaces de encontrar un equilibrio, una homeostasis por otros mecanismos y no mostrar el fenotipo. Sería como donde tuviéramos individuos con trisomía del 21, que unos presentan síndrome de Down y otros se ven y están completamente sanos. Tenemos otro escenario que se llama expresividad variable, que es cuando los individuos con la misma mutación van a presentar diferentes grados de intensidad del fenotipo, que fuera como diferentes grados de intensidad de, no sé, que si habláramos, por ejemplo, de anemia de células falciformes, que habláramos de diferentes grados de anemia, desde anemias más severas, anemias más leves, aunque todos los individuos tuvieran la misma mutación. Y con frecuencia, en genética vamos a encontrar una combinación, que es cuando ya tenemos penetrancia y expresividad variable, que son los escenarios más difíciles de interpretar desde el punto de vista genético, porque es mucho más difícil decir
o determinar si un gen, una variante está asociada a un fenotipo, porque vas a ver diferentes grados de intensidad del fenotipo y también vas a ver individuos sanos que son portadores. En el contexto de las demencias, pensamos, por ejemplo, mutaciones en el gen de la preselinina 1, que causa enfermedad de Alzheimer autosómico dominante precoz. Es una situación donde vemos por lo general una penetrancia y una expresividad completa, donde tenemos que todos los individuos van a presentar el mismo fenotipo y lo presentan exactamente igual, que las edades de inicio son relativamente en una misma ventana, entre 45 y 60, y que el fenotipo es Alzheimer de tipo amnésico con el mismo patrón de progresión. Sin embargo, algunas de las mutaciones de preselinina 1 ya vamos a tener expresividad variable, donde podemos tener individuos con Alzheimer amnésico dentro de la misma familia y otros que desarrollan paraparesia espástica. Otro ejemplo, C9orf72, que tengas un individuo en la familia que te desarrolla demencia frontotemporal y otro individuo que te desarrolla esclerosis lateral amiotrófica. Es el mismo gen, la misma mutación, pero la forma en la que se manifiesta en el fenotipo es diferente. ¿Preguntas hasta el momento? Perfecto. Este es un ejemplo de una de nuestras familias en Medellín. Tenemos un gran núcleo familiar, portadores de una variante en el gen TARDBP, que codifica para la proteína TDP43, y tenemos individuos con diferentes tipos de demencia dentro del espectro de la demencia frontotemporal. Tenemos individuos con demencia de tipo comportamental, de tipo semántico, e incluso individuos con esclerosis lateral amiotrófica, que todos son herederos de la misma variante genética y que aunque son familia y viven en un entorno social, en un entorno geográfico similar, siguen presentando fenotipos diferentes. Cuando empecemos a hablar de las variantes o lo que nos reportan de nuestros pacientes, es muy importante lo que yo comentaba al principio, que cuando empezamos a secuenciar individuos, a entender el genoma, nos dimos cuenta que había gran variación entre las personas. Y acá es importante tener esta regla en mente, que las enfermedades mendelianas, las enfermedades genéticas puras, van a tener o la mutación, la variante debe ser extremadamente rara. Entonces hay una regla que dice que si usted está esperando que su variante se la reportan, le dicen el paciente suyo tiene la variante X con una frecuencia poblacional de 1%, usted diga, ¿esa frecuencia poblacional es mayor o menor que la frecuencia poblacional de mi fenotipo? ¿Mi fenotipo cuál es? Mi fenotipo puede ser esclerosis lateral amiotrófica. Entonces yo me pregunto, ¿el 1% de la población tiene esclerosis lateral amiotrófica? Yo digo que no. Entonces esa variante no me puede explicar mi fenotipo. Podría asociarse a riesgo, es cierto, pero no va a ser una variante tipo mendeliana que es una variante que causa la enfermedad. Entonces acá empezamos a hablar del efecto que tiene una variante genética. Y vamos a ver variantes con pequeños efectos que nos empiezan a sumar como riesgo, que nos empiezan a decir, sí, te aumenta tu riesgo para Alzheimer, te aumenta tu riesgo para cáncer, te aumenta tu riesgo para enfermedad cardiovascular, pero que no son determinantes. Son escalas de grises. Mientras que vamos a tener otras variantes con un efecto muy alto, donde ya no se es una escala de gris, sino un blanco y negro. Portador tiene enfermedad, no portador no tiene enfermedad. Y acá tenemos ejemplos dentro de la enfermedad de Alzheimer. Tenemos una serie de genes que se han identificado gracias a estudios de asociación del genoma, estudios poblacionales grandes, que son comunes
pero tienen pequeño riesgo, empiezan a sumarse y al final, si tienes muchas de estas variaciones, podrías tener mayor riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Pero en general son frecuentes y no te van a aumentar tu riesgo de una forma significativa. Ya tenemos variantes un poco menos frecuentes, como APOE4, TREM2 o incluso dos copias de APOE4 que son menos frecuentes en la población, pero que te van a generar mayor riesgo. Y por último, ya tenemos acá los genes causales con herencia mendeliana de la enfermedad de Alzheimer, que hasta el momento son 3: preselinina 1, preselinina 2 y la proteína precursora del amiloide. Los patrones de herencia mendeliana que yo comentaba al principio, voy a introducir estos 3. Tenemos el patrón autosómico dominante, donde por lo general, mientras usted tenga una sola copia de la mutación de la variante con un alelo afectado, el individuo va a manifestar la enfermedad. Al contrario de la enfermedad autosómica recesiva, que el individuo pueden haber portadores sanos, pero que solo en los casos donde se heredan ambas copias, donde se tienen las dos copias dañadas, el individuo ya presenta el fenotipo. También puede ocurrir no en los cromosomas autosómicos, que son del 1 al 22, que no están asociados al sexo, de ahí sale el nombre autosómico. Este patrón también puede ocurrir en el cromosoma X, donde las mujeres pueden ser homocigotas o heterocigotas y los hombres siempre van a ser, al ser haploides, siempre presentarían el fenotipo, porque un hombre solo tiene una copia del X, mientras que las mujeres tienen 2 copias. Ejemplos asociados a la demencia, tenemos preselinina 1 y enfermedad de Alzheimer como autosómico dominante, algunas mutaciones en TREM2 y la demencia frontotemporal como autosómico recesivo, y genes como el de la ubiquilina 2 asociados a demencia frontotemporal o a esclerosis lateral amiotrófica como recesivo asociado al cromosoma X. En este gen, por ejemplo, los varones presentan fenotipos más agresivos, más tempranos, mientras que las mujeres pueden ser o sanas o presentar demencias tardías. Listo. Entonces, después de esta introducción de media hora, ya entramos a discutir las preguntas claras del foro. Disculpa, yo tengo una pregunta quizá un poco básica, pero dentro de las mutaciones descritas en Alzheimer de la preselinina 1, la 2 APP, ¿la penetrancia es 100% o porque una cosa es tener el fenotipo puede ser completo, pero estas mutaciones también tienen una penetrancia de 100% o Depende. varía? Andrea, es una pregunta supremamente buena la que tú me estás haciendo y bastante compleja. En preselinina 1, por ejemplo, algunas mutaciones, sobre todo de las que tenemos mayor información, la mutación PAIS aquí en Colombia, que hemos podido evaluar más de 400 portadores ya afectados con demencia, tiene una presentación de una penetrancia del 100%. Solamente entre 400 portadores que hemos identificado con demencia, solo uno tuvo demencia por encima de los 75. 2 han tenido demencia por encima de los 70. Pero la gran mayoría, el 99%, han tenido la demencia entre los 45 o 40 y 65 años. Entonces aquí estamos hablando de una gran penetrancia, casi del 100%, y una expresividad supremamente igualita, una expresividad perfecta, pues idéntica en los individuos. Las mutaciones de preselinina 1, en general, vamos a tener una penetrancia de 90% a los 60, 95% a los 65.
Y aquí hablamos de un término que es penetrancia dependiente de la edad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que portadores de mutaciones en preselinina 1 a los 40 tienen el fenotipo versus que portadores de mutaciones en preselinina 1 a los 60 tienen el fenotipo. Entonces, en Alzheimer vamos a tener que la penetrancia de estas mutaciones, y penetrancia se podría definir como número de afectados sobre número de portadores, o número de portadores afectados sobre número total de portadores, esa relación va a cambiar a medida que las personas envejecen, porque no es lo mismo portadores de 30 que portadores de 60. Hay algunos casos de algunas mutaciones en preselinina 1 reportadas que las edades de inicio pueden llegar a ser más tardías. Entonces, esto de penetrancia va a variar según el momento vital. En la proteína, en el APP, digamos que no hay tantas cohortes para interpretar los grados de penetrancia, pero también tienen penetrancia, una alta penetrancia. Ya las mutaciones en preselinina 2 tienden a ser mucho más variables, con penetrancias incompletas o con diferentes grados de expresividad, pacientes que no evolucionan tan rápido, pacientes que tienen déficit cognitivo leve extenso, pero que no tienen el mismo grado como de intensidad o de agresividad que tienen las mutaciones en preselinina 1. ¿Te parece bien? No, súper claro, gracias. Ok, listo. Entonces, ya para enfocar el tema de si la demencia de este paciente que estoy viendo es hereditaria, hablemos un poquito de qué tanto se heredan las demencias. ¿Qué tanto puedo decir que si un individuo tiene enfermedad de Alzheimer y el hijo nos pregunta, doctora, ¿y a mí también me va a dar? ¿Qué tanto podemos decirle le va a dar o no le va a dar? Entonces, para eso a mí me gusta agrupar la enfermedad o los patrones de heredabilidad en 3. Tenemos familias con patrones autosómico dominante, donde tenemos 3 individuos afectados en 2 generaciones consecutivas, y que podemos ver al menos que hay un evento de segregación de donde un padre le pasó la enfermedad a su hijo, o una madre con su hija, o como sea. 3 personas, 2 generaciones consecutivas. Luego vemos... Disculpa, pero ahí quizá hay que precisar que son personas con una relación directa de cuando Sí, padre e hija. exacto, sí, ahí era lo que yo decía, un evento de segregación, que se ven Sí. que hay un evento donde un padre le pasa la enfermedad a su hijo, que debe ser como este, una madre se la pasa a su hija, una madre se la pasa a su hijo. Esto es lo que yo llamo un evento de segregación, donde si yo fuera a analizar, digamos, solo este núcleo familiar, diría que veo un patrón autosómico dominante, donde tengo una madre que se la pasa a sus hijos, o puede decir 3 generaciones, puedo decir, la abuela la tuvo, se la pasó a la madre, y la madre se la pasó a su hija. Ahí tenemos otro patrón. O que me digan, la abuela se la pasó a un hijo, se la pasó a este otro hijo. Estamos viendo 2 eventos de segregación, y que acá tenemos otra hija afectada. Ya hay 3 eventos de segregación. Entonces, el familiar es cuando tenemos 2 personas hasta 3er grado, que una persona dice, sí, mi tío también tuvo Alzheimer, o mi abuelo, o mi padre, pero que no se tiene esa regla de 3 personas, o que no se observa la segregación de padre a hijo, que dice, por ejemplo, mis papás están sanos, pero mi tío sí tuvo Alzheimer. Eso ya hablaríamos de un Alzheimer familiar. Y el Alzheimer esporádico es cuando dicen, nadie en mi familia ha perdido la memoria. Entonces, los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, en términos generales, hablamos que el 35% van a ser modificables del medio ambiente. Todo lo que es salud cardiovascular estaría ahí, las complicaciones microvasculares, las complicaciones asociadas, por ejemplo, a diabetes o incluso al envejecimiento como el principal factor de riesgo.
pero tenemos un trasfondo genético muy importante. Sin embargo, ese trasfondo genético suele ser explicado en su mayor parte por todos esos pequeños genes que yo les mostraba anteriormente. Un montón de genes a lo largo del genoma que empiezan a sumar el riesgo de a poquitos, de a poquitos. Es como tener una jarra y empezar a echar piedritas pequeñas. Estas piedritas pequeñas, si tú tienes una gran cantidad, te llenan la jarra. Mientras que vamos a tener piedras más grandes, genes que van a tener mayor efecto. Y si tienes 3 piedras grandes, vas a llenar la jarra mucho más rápido que cuando te tocó echar las 100 piedritas pequeñas. Entonces, mientras que la mayoría de la influencia genética viene de estos genes de pequeños riesgos, alrededor del 5 a 10% de los casos de heredabilidad vamos a ver que son asociados a 1 o 2 copias de APOE4 y que el verdadero Alzheimer netamente genético por proteína precursora de la amiloide preselinina 1 o preselinina 2 en general es inferior al 1% de los individuos que vemos en la clínica. Esto es diferente en la demencia frontotemporal, ya que vemos que la demencia frontotemporal familiar que se observa en cohortes de pacientes es una fracción mucho mayor que en la situación de Alzheimer. El 30% de los pacientes suelen tener otro familiar que ha sido afectado con la demencia frontotemporal, mientras que el 70% van a tener una enfermedad esporádica. Y ya, si tomáramos estas cohortes y quisiéramos ver, bueno, ¿cuántos de los pacientes con demencia frontotemporal tienen mutaciones en genes asociados al fenotipo? Encontramos que dentro de los individuos con demencia frontotemporal familiar vamos a ver mutaciones las más frecuentes, el MAPT, que codifica para tau, progranulina o C9orf72, y que incluso en el 10% de los casos, aunque sean esporádicos, vamos a ver también mutaciones en estos mismos genes. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un paciente con Alzheimer y un paciente con demencia frontotemporal y a los dos les manda estudio genético, usted tiene mayor probabilidad de encontrar una mutación en el paciente con DFT que en el paciente con Alzheimer. Ahora, ¿a qué pacientes vale la pena o es costo efectivo o es útil pedirles un estudio genético? Voy a poner unos ejemplos. Este viene de un estudio en el Reino Unido donde se tomó casi 3.000 pacientes con demencia y eran pacientes que tenían enfermedad de Alzheimer, frontotemporal, enfermedad por priones o demencias asociadas a síntomas motores. Independientemente de la historia familiar, se les hizo un estudio genético. Y de estos 2.784, solamente 354 tenían o eran portadores de variantes patogénicas. ¿Cuáles eran los predictores o las características en común de estos individuos? Edades de inicio tempranas, síndromes clínicos como demencia frontotemporal, o demencia frontotemporal esclerosis lateral amiotrófica, es decir, síndromes clínicos específicos, y obviamente la historia familiar. Entonces, estos 3 elementos fueron los mayores predictores de la probabilidad de encontrar una causa genética. Un estudio que hicimos en 566 familias colombianas, encontramos 59 familias que tenían un patrón claro de enfermedad autosómica dominante. Y estas, para enfocarlas, las dividimos en 3 grupos, donde todos los afectados, todos los que tenían el fenotipo, lo habían presentado antes de los 65 años, donde había individuos que habían presentado demencia temprana, demencia tardía, y donde todos eran tardíos. Entonces, tuvimos 18 familias con enfermedad de inicio precoz, y de esas 18, 15 se explicaron por causas genéticas. De esas 15, 13 tenían variantes en preselinina 1, que es el gen que usted con mayor probabilidad va a observar en Alzheimer autosómico dominante temprano. Cuando ya íbamos hacia familias con inicio precoz y tardío,
solamente en 7 de 33 logramos identificar una causa genética puntual, mientras que en las familias donde todos eran de inicio tardío, aunque tuvieran un patrón autosómico dominante, no encontramos un gen mendeliano o un gen que nos pudiera explicar estos fenotipos. En su mayoría eran portadores de APOE4 en 1 o 2 alelos. Hay diferentes flujogramas para decir cuándo vale la pena pedir un estudio genético en la familia. Yo le compartí a Tere 2 artículos que enfocaban esta pregunta y hay muchas posibilidades, muchos algoritmos, pero si yo quisiera darles como lo más importante es edades de inicio, pacientes con edad de inicio tempranas, cuadro clínico, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer con paraparesia espástica, búsquele una causa genética, historia familiar. Y cuando hablamos de la historia familiar, hay 2 elementos que son importantes. Que haya similitud entre los fenotipos, que aunque las personas hayan tenido fenotipos similares o similares dentro de un espectro como el de demencia frontotemporal, que uno diga, tiene demencia frontotemporal y tiene un tío o un primo con esclerosis lateral amiotrófica. Yo digo, vale la pena hacer un estudio genético. Y si esas historias familiares son asociadas a una presentación precoz, ahí sí que me parecería más importante realizar este estudio en el paciente. Ahora, si usted me dice, yo no sé qué tiene mi paciente, si le mando una prueba genética, eso me va a ayudar en el diagnóstico, eso me va a decir si es Alzheimer o DFT. Acá yo digo que hay 3 escenarios para decidir para responder la pregunta de la prueba genética me va a aclarar o ayudar un diagnóstico. Tenemos 3 escenarios. Número 1, si usted quiere que se lo confirme dentro de Alzheimer o demencia frontotemporal, la verdad no es una buena herramienta, porque tenemos algo que se llama pleiotropía, y es que incluso aunque tengamos un paciente con demencia frontotemporal clásica, pura, comportamental, cumple todos los criterios, en algunos casos usted puede encontrar genes asociados a enfermedad de Alzheimer preselinina 1 que se manifestó con un fenotipo de demencia frontotemporal, o puede encontrar genes atípicos que están manifestándose en esa patología. O usted puede decir, es un paciente con un Alzheimer clarito de libro, pero termina usted encontrando variantes en genes atípicos que usted dentro de la clínica los interpretó como una enfermedad de Alzheimer. Entonces, si usted está pensando en uno de los síndromes clásicos o de los síndromes comunes, Alzheimer frontotemporal, demencia asociada a Parkinson, demencia con cuerpos de Lewy, una prueba genética no le va a aclarar su diagnóstico. Si usted tiene un paciente con síndrome inespecífico y si es como una demencia, pero no sé de qué tipo, ¿será que si le mando un panel o le mando unos genes ya voy a clasificarla? Que es donde yo le digo, bueno, hay cierta evidencia, como por ejemplo este estudio en Bélgica, donde solamente una fracción muy pequeña de los pacientes con síndrome inespecífico, usted los va a poder clasificar gracias a una prueba genética. Y es esencialmente la probabilidad de encontrar una mutación cuando usted se pone a hacer pruebas a todos sus pacientes. Entonces, si me preguntan a mí, tengo un paciente con síndrome inespecífico, es una demencia, pero no sé de qué le mando prueba genética. Yo le digo, yo solo le mandaría prueba genética si es un síndrome inespecífico específico. Y esto es lo que yo digo y lo que voy a definir en este caso, que es cuando usted dice, es un paciente con un síndrome inespecífico, pero que sigue un patrón interesante, que sigue un patrón claro y que usted observe el mismo patrón en otros miembros de la familia. Y que usted empieza a decir, este síndrome inespecífico podría corresponder a lo que llamamos enfermedades raras o enfermedades huérfanas, que suelen ser enfermedades de depósito, enfermedades metabólicas que empiezan a afectar diferentes sistemas del organismo, entre ellos el sistema nervioso central, y llevan
a un fenotipo de demencia inespecífica. Quiero traer este ejemplo de un caso que recibimos acá en el grupo de neurociencias de Antioquia. Era una mujer que comenzó en alrededor de los 20, alteración del estado de ánimo, del comportamiento, terminó en el hospital mental y le dan el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar psicótico. Tristemente, cuando ustedes le ponen un diagnóstico de psiquiatría, no se lo quita nadie. Nadie le va a decir, ya no es un paciente de psiquiatría, porque son unos diagnósticos que, al menos a mí me da la impresión que los terminan poniendo y que ya se convierten como en el chivo expiatorio de todos los otros síntomas que el paciente pueda presentar. Porque después de estas alteraciones del estado de ánimo, la paciente comenzó a tener convulsiones con mala respuesta al tratamiento farmacológico. Entonces ensayaron desde fenitoína hasta levetiracetam, todo lo que había disponible en el mercado en su momento, pero al tener mala respuesta, la explicación era, no, es que es una epilepsia funcional secundaria a su trastorno psiquiátrico de base. Y así fue que esta paciente tenía crisis convulsivas a repetición que no respondían a nada del tratamiento farmacológico. Posteriormente, empieza a presentar alteraciones del lenguaje y finalmente presenta una demencia que claramente no se identificaba sintomáticamente ni con Alzheimer, ni con frontotemporal, ni con Lewy, sino que decíamos una demencia inespecífica. Cuando hicimos la genealogía de la paciente, vimos que tenía una historia familiar donde la madre y 2 hermanas habían tenido los mismos síntomas y habían tenido la misma progresión de alteraciones comportamentales seguidas por convulsiones y posteriormente demencia. Y eso es lo que yo llamo un síndrome inespecífico específico, donde usted no tiene una sintomatología de las enfermedades clásicas, pero dice que a pesar de todo, estas 4 mujeres seguían el mismo patrón de enfermedad y seguían el mismo patrón de enfermedad con edades de inicio muy similares y con una clara mortalidad a edad temprana, 39 años, 39 y 41. Entonces aquí es donde yo digo, esto no es una enfermedad mental primaria. Aquí debe estar pasando algo que posiblemente es genético. El diagnóstico que se les logró realizar es una enfermedad llamada lipofuscinosis neuronal ceroide o enfermedad de Parry, donde las células empiezan a acumular material de desecho, que acá se ve como cúmulos de lipofusina, y que lleva a este cuadro clínico que en esta familia era idéntico a las otras familias que habían descrito previamente con mutaciones en el gen DNAJC5. Entonces, esta familia resalta la importancia de una genealogía, que uno no debe de simplemente preguntar, ¿alguien más en su familia ha tenido Alzheimer? Sino sentarse y decir, bueno, cuénteme, ¿quiénes eran sus padres? ¿Viven o mueren? ¿Ya se enfermaron? ¿De qué murieron? ¿Qué otras enfermedades han tenido? Porque estos grupos de información familiar le ayudan a usted a pensar que la demencia de su paciente puede estar asociada a otros síndromes hereditarios. Otro ejemplo sería paciente con demencia y con historia de enfermedad hepática en la familia. Busque por alguna de las alteraciones del metabolismo o del acúmulo de hierro. Entonces, la sospecha de enfermedad rara va a requerir una gran sospecha clínica, ya que hay demencias genéticas que no se engloban o que no tienen un fenotipo de los comunes que vemos en la clínica. Podemos tener Huntington, Wilson, enfermedad de Cadacil o Caracil, que es una enfermedad neurodegenerativa que los pacientes presentan eventos cerebrovasculares a repetición. Posteriormente vamos a ver una leucoencefalopatía y una demencia, que el paciente presenta pequeños ACVs, de los cuales se mejoran y se mejoran de forma sorprendente, porque los pacientes tienen historia de 3 ACVs y tú los ves muy funcionales, pero a medida que avanza el tiempo ya entran en síndromes demenciales.
Pueden ser autosómico dominantes o autosómicos recesivos. Y tenemos también un gran conglomerado de demencias que son aún más raras, mucho menos probables que usted se las encuentre, pero que existen dentro de las leucoencefalopatías del adulto, leucopufinosis, Fabry, calcificación de ganglios basales y muchas otras. Para usted poder diagnosticar estas va a necesitar una alta sospecha clínica, de decir, esta es un síndrome en específico, pero podría estar englobado en alguna de estas enfermedades. Y en estos pacientes es una alta utilidad realizar una genealogía y preguntar individuo por individuo qué otras enfermedades han tenido los miembros de la familia. Ahora, ¿qué pruebas pedirle al paciente? Tenemos desde la prueba más pequeña hasta la prueba más grande. Ejemplo, genotipificación para una variante en específico. Yo trabajo en Medellín, Antioquia, donde sabemos que hay en el norte del departamento del estado un conglomerado de familias con demencia autosómica dominante por la mutación preselinina 1 E280A. Si yo veo un individuo que me dice viene de esa región, que incluso reconozco alguno de los apellidos, como lo he visto en esas familias, yo de una le pediría esta mutación para empezar, y es lo que nosotros realizamos. Cuando sospechamos que el individuo es parte de esas familias, de una, solamente hágame preselinina 1 E280A. Pero claramente es un escenario que solamente creo que ocurre acá. O que ustedes puedan decidir en determinada región del país, saben que hay un acúmulo de familias con Huntington o familias con otro fenotipo, que usted entra de una a decir, secuencie esto primero. Porque si usted no está en ese escenario, que usted sabe que hay un efecto fundador, un grupo de familias o que tienen el mismo apellido, pedir un gen solo no es la mejor idea porque no es costo efectivo. Requiere un montón de tiempo, de logística, de papelería, de pedirle al sistema, y la probabilidad de que usted con solo secuenciar un gen encuentre algo es un alto riesgo. Es invertir muchos recursos en algo que posiblemente no va a darle los mejores resultados. Entonces, puede pedir un panel de genes. Pedir un panel es bastante útil siempre y cuando usted sepa el sistema de salud, o no sé cómo funciona en Chile, la empresa o la entidad que es la aseguradora de su paciente, qué tipo de panel le cubre o le manda. Hay paneles desde 7 genes hasta 140, 200 genes asociados a demencia. La ventaja de un panel es que un panel te va a secuenciar genes con diferentes llamados secuencias en enfermedades por mutaciones puntuales. Que se llama PCR en tiempo real, o se puede hacer también por una técnica llamada Southern Blot. Entonces, esa es la ventaja del panel de genes, que te permite identificar mutaciones en los genes con nucleótido por nucleótido, mutación puntual, o aquellos asociados a expansiones, porque el panel utiliza métodos de laboratorio distintos según el gen. Pedir una secuenciación de exoma es útil, pero la secuenciación de exoma con frecuencia es más difícil que la autoricen las aseguradoras en salud. Dicen, mándele un gen, y la secuenciación de exoma la realiza con la misma tecnología, que es secuenciación de nueva generación, y no te permite detectar expansiones, que ustedes en Chile es fundamental que incluyan la secuenciación del C9orf72. ¿Por qué digo ustedes en Chile? Porque ustedes en Chile tienen la historia de inmigración europea y inmigración y en Europa del Norte es donde se originó la mutación C9orf72,
y donde sus descendientes son posibles portadores de estas expansiones. Nosotros en Colombia, nuestra ancestría europea es más España, península ibérica, mediterránea, y no tuvimos esa historia de inmigración tan fuerte de Europa del Norte. Entonces en Colombia hemos hecho muchísimas secuenciaciones y solamente he encontrado un individuo con C9orf72. Entonces aquí es donde empieza la famosa intersección de la genética de poblaciones, y es saber en la región qué otras mutaciones hay, qué otros conglomerados familiares hay, y basados en la ancestría general de la población, saber cuáles son los genes que más posiblemente va a encontrar usted. Ok, son las 11 de la mañana. Tere, ¿cómo vamos? ¿Me da para hacer un par de diapositivas más o cerramos? Adelante, Juli. Tenemos el tiempo, así que, y además la charla está muy interesante, así que felices de seguir escuchándote. Bueno, si empezamos a tener problemas de tiempo, me avisas. De Porque acuerdo. puedo cerrar en 4 diapositivas o en 10. En las que tú creas que sean necesarias, Juli. Está súper interesante y está súper claro, así que además lo vamos a dejar grabado, así que yo creo que Bueno, cierra, toma el tiempo y después que puedes hacer algunas preguntas. perfecto. Entonces continuamos y disculpen, pensé que teníamos un poquito más de tiempo. Cuando me dijeron que era 1 hora, yo, bueno, continuemos y miremos qué tanto alcanzamos a realizar. Entonces, ¿qué pasa cuando uno pide una prueba genética? Listo, nos llega la orden al laboratorio y en el laboratorio vamos a realizar 2 laboratoristas, personas que realizan bioquímica, química, o personas altamente o técnicos que saben cómo manipular el ADN, cómo tomar una muestra de ADN y convertirla en datos, cómo, qué máquinas utilizar, qué tipos de secuenciación, pero este primer paso de generación de datos es lo que llamamos wet lab o laboratorio húmedo, donde se procesa la muestra de ADN hasta que la máquina que se realiza la secuenciación genera unos datos. Ahí entramos nosotros, que somos los científicos de datos o genetistas computacionales, que tomamos esa información y la procesamos. Lo primero que hacemos es decir, ¿es esta información de buena calidad? ¿Me representa al paciente? Algo tan simple como si usted me mandó el ADN de una mujer, yo necesito ver que sea XX. Primer chequeo, si me sale XY o aquí hay un problema. Se cambió la muestra o su paciente puede que sea tener un cariotipo XY, pero empezamos con un control de calidad. Mirar que los datos sean datos confiables para interpretar. De ahí los tomamos y buscamos por variación. Variación en los genes asociados a la patología, variación en los genes. Y podemos ir desde no hay variantes, nos preguntamos si la variante que encontramos puede que nos lleve, que nos cause la enfermedad, que nos genere una alteración de la función de la proteína o no, y qué tanto nos va a cambiar la función o la estructura de la proteína. Luego de preguntarnos eso, nos preguntamos, ok, y ahora esta variante que me está alterando la función o la estructura de la proteína, ¿qué tan frecuente es? ¿Qué tan frecuente es en la población general y si es compatible con el fenotipo que usted me pide? Y finalmente es si esta variante en este gen está asociada con el fenotipo que yo sepa que esta clasificamos en este sistema de va a causar enfermedad. Por ejemplo,
1, pero si yo sé que está en el 20%, la frecuencia poblacional es uno de los grandes indicadores de que una variación sea benigna. Luego tenemos las probablemente benignas, donde tenemos evidencia que sí, esta variante puede ser benigna, pero no tengo como el nivel de certeza de decir benigna. Y tenemos, de la misma manera, situaciones donde yo digo, esto probablemente le explica la enfermedad, pero no tengo evidencia suficiente para decir, esto le explica la enfermedad, porque para decir variante patogénica necesito cumplir unas reglas muy puntuales o tener una variante que ya se haya descrito previamente en otros grupos poblacionales que digamos, esta variante me causa este fenotipo. Tenemos en el medio significado incierto. Y para serles honestos, la mayor cantidad de variantes van a caer ahí. ¿Por qué? Porque la variación humana es tal que no tenemos un inventario de todas las posibilidades genómicas. No tenemos un inventario de todo lo que puede cambiarse y todo lo que puede suceder. Entonces, las variantes de significado incierto es cuando el genetista que está realizando lo que llamamos curación de variantes no tiene evidencia ni para un lado ni para el otro. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Honestamente, esperar. Porque cuando un paciente tiene una variante de significado incierto, lo que puede hacer es pedir que en 1 año o en 2 años sea reevaluada. ¿Por qué esperar? Porque la evidencia científica se mueve y la genética se está moviendo a una velocidad increíble y cada día vamos a tener mayor número de reportes de variantes. Entonces, la variante de significado incierto ni te confirma ni te descarta. Te recomiendo esperar a ver si algún otro miembro de la familia se enferma, si tenemos posibilidad incluso de secuenciar o de evaluar algún otro afectado, o esperar para volver a pedir al centro que realizó el primer análisis que vuelva a reevaluar esta variante al sol de la evidencia científica del momento. Bueno, entonces asumo que están preguntándose, ¿y ahora qué? Entonces usted ya nos habló de cuándo pensar, de qué mandar, cómo diagnosticar, listo, y nos llega un resultado genético que hacemos nosotros. Lo primero es el paciente y su familia va a ir en esta situación orientada a los individuos en edad fértil que deseen reproducirse y los individuos sanos, posibilidades de enfermarme. ¿Por qué? Porque les puede cambiar su deseo, sus planes vitales, lo que van a realizar con su dinero. Yo recuerdo una paciente que nos decía, mire doctor, yo necesito saber si yo voy a heredar la enfermedad de mi papá o no, porque yo lo tengo muy claro. Si yo no la voy a heredar, hago mi maestría, me caso con mi novio. Si yo la voy a heredar, lo que yo hago es guardo todo el dinero que pueda para irme, para que mi familia me cuide, me puedan poner en un hogar, en un buen hogar y cuiden y cubran mis gastos de enfermedad y muerte. Y con la plata que me quede, me voy a ir a pasear, me voy a ir a rumbear, me voy a ir a conocer el mundo. Entonces necesito que usted me diga qué me va a pasar para yo irme por un camino o por el otro. Y más clara jamás la he visto. Yo jamás he visto a alguien que la tenga más clara que esa mujer. Y eso es cierto, porque los familiares van a tomar decisiones de su plan de vida, reproducción, más que el mismo paciente. ¿Qué puede hacer el paciente o los familiares? Se les puede ofrecer ensayos clínicos, mirar qué ensayos clínicos hay en la región y para eso vale la pena remitir el paciente a centros especializados en este tipo de demencias o enfermedades. Listo. Esta ya era como lo que decimos la añadidura, que si tenemos tiempo les cuento un poquito de qué hemos aprendido en Colombia. Entonces, Tere, Andrea, continúo. Adelante, Juli. Listo. Como
he mencionado anteriormente, yo estoy basada en Colombia y Colombia tiene una historia demográfica muy similar a la de otros países latinoamericanos. Teníamos en el origen las poblaciones amerindias que habían llegado desde el norte de Asia, cruzando por el estrecho de Bering y descendieron desde Alaska hasta la Patagonia, con unos posibles encuentros con las poblaciones indígenas del Pacífico Sur, y teníamos una gran diversidad de grupos étnicos, desde los Inuit, Diné, mayas, incas, mapuches, una gran diversidad de grupos amerindios. Pero ocurre la invasión española, la invasión portuguesa para el Brasil, y en algunos países como Colombia tenemos la importación de africanos esclavizados. Estas poblaciones que habían estado separadas geográficamente por miles de años se encuentran en el mismo espacio geográfico y llevan a un mestizaje. En Colombia es un mestizaje tricontinental. En Chile tengo entendido que el influjo africano es pequeño, casi nulo, pero tenemos ambos países un evento de mestizaje. Y este mestizaje es rápidamente seguido por un cuello de botella. Y este cuello de botella es la mortandad, la muerte de individuos de amerindios, mestizos, europeos, y que reduce dramáticamente el tamaño de la población. El principal causal fueron las infecciones, pero también estuvo infecciones, guerra, falta de alimento, y luego de que unos pocos logran superar ese cuello de botella, vamos a tener un crecimiento exponencial. Y en ese crecimiento exponencial ya llegamos a siglos 18, 19, 20, donde no es solamente el crecimiento exponencial de los primeros mestizos que cruzaron, sino que luego llegan individuos de muchas más latitudes. Ustedes tienen los influjos del norte de Europa, de las grandes guerras, y cada región geográfica va a tener como su pequeña historia migracional. Pero este evento, que fue un cuello de botella, nos va a generar algo que llamamos un bajo tamaño efectivo de la población. Es decir, que la población fértil, que la población con potencial de reproducirse disminuye. Y esto tiene sus consecuencias. La primera es los efectos fundadores, que al ser pequeños grupos de personas, digamos que se va un grupo de personas para Chiloé a decir, listo, esta isla nos la vamos a organizar, aquí vamos a hacer un pueblo, y que en la primera generación fueron 50, listo, 25 con 25, segunda generación, usted ya tiene 25 familias, entonces le hace 12 con 12, tercera generación ya tiene 12 familias, y a medida que son 3, 4, 5 generaciones, llega un momento donde todo el mundo está emparentado con todo el mundo, porque todos, por más que sean, descienden de los mismos fundadores que fueron un grupo pequeño. Y esto permite que mutaciones crezcan. Ahorita les daré un ejemplo. ¿Qué ocurre también? Algo que llamamos deriva genética, en inglés es genetic drift, que en mi ejemplo de los 50 personas que se fueron para Chiloé, digamos que había 2 pelirrojos y se fueron por azar, porque en ese combo terminaron 2 hermanos que eran pelirrojos, pero que a medida que esto empieza a pasar con las generaciones por puro azar, usted llega hoy y encuentra que el 30, 40% de la población es pelirroja, y usted dice, ¿aquí qué pasó? Eso se llama deriva genética, donde por cuestiones de azar y por tener poquitas personas generando una población, cambian las frecuencias de los alelos, y que en la población derivada, que aquí hablaríamos de, no sé, Chiloé, tenemos un alelo altamente frecuente que en la población ancestral, ya sea mapuche o española, es muy raro, muy poco frecuente. Y eso ocurrió estrictamente por el azar. Finalmente tenemos el parentesco de fondo, donde por la historia
demográfica que les he contado, en varias generaciones todos son primos. ¿Qué pasa en estos escenarios? Que cuando ocurrió, por ejemplo, una mutación hace varias generaciones y la empiezan a heredar los descendientes, siempre la van a heredar en el mismo segmento de ADN, que cuando un individuo le pasa sus genes o a su hijo o a su hija, no es que los vuelva pedacitos en que cada nucleótido se herede de forma independiente, no. Los cromosomas intercambian información y se empiezan a heredar por segmentos largos que se van volviendo pequeños a lo largo del tiempo. Entonces, si yo tengo un individuo, un ancestro, donde ocurrió una mutación, todos los que heredaron la mutación la siguen teniendo en el segmento verde, que es lo que vamos a llamar un haplotipo. Entonces, un haplotipo es un segmento de ADN que se hereda como un bloque. Estos dos individuos que heredaron la mutación de un ancestro en común, vamos a decir que ya son idénticos por descendencia, que esa mutación en el haplotipo verde es idéntica para los dos. Ese pedazo de ADN donde está la mutación es exactamente igual. Entonces yo puedo decir que estos dos individuos, por lo tanto, la heredaron de un ancestro en común. Y que la longitud de ese segmento va a estar directamente en relación con el tiempo al ancestro común más reciente. ¿Qué significa esto? Que mientras más larga o más grande el bloque, es que el ancestro en común más reciente es más cercano. Que estos individuos donde tienen un bloque verde idéntico por descendencia más grande es porque lo heredaron del abuelo. Estos más pequeños del bisabuelo y los más pequeños del tatarabuelo. Entonces esto actúa como una especie de reloj generacional que nos permite decir hace cuántas generaciones fue el ancestro en común de estos individuos. Este es un ejemplo de la población colombiana, donde tenemos la mutación preselinina 1 E280A, también conocida como la mutación paisa. Al sol de hoy sabemos que esta familia entre sanos o no portadores y portadores corresponde a más de 5.000 individuos, 5.000 descendientes de esta pareja de españoles, y que se han repartido por todo el terreno de Antioquia, que es el estado, departamento y regiones del país. Sabemos que hay 1.200 portadores de la mutación y que de esos 1.200, 400 ya han desarrollado demencia, y aquí muestro cómo están emparentados a través de las generaciones. Estos individuos nacieron en alrededor de 1700 y estos individuos ya pertenecen al siglo XX. Esto es claramente un efecto fundador. Gracias a las técnicas de genética forense, similitud de segmentos de identidad por descendencia, hemos podido reconstruir la historia de esta familia y nos hemos apoyado en los registros eclesiásticos de partidas de bautizo, defunción, santos óleos. Todo eso nos ha permitido identificar quién fue hijo de quién y cómo se unen todas estas familias hasta el ancestro en común. Listo. Entonces, si bien recuerdan, hablábamos al principio de los genes causales con herencia mendeliana, y entre estos genes causales nosotros analizamos los que estaban asociados al procesamiento de la proteína precursora del amiloide, y estos genes se pueden clasificar utilizando este algoritmo, que es bastante útil. Se conoce como algoritmo de Guerreiro, gracias a Rita Guerreiro, que fue quien publicó este artículo en el 2010. Y la forma en la que podemos determinar fácilmente si una mutación de preselinina 1 o 2 es patogénica es comenzar preguntando por cuántos casos hay en la familia y mirar si hay 3 o más, 2, 1, y si estos individuos
son portadores. Entonces, cuando encontramos que hay más de 3 portadores, hablamos de mutaciones definitivamente patogénicas. 2, ya hablamos de, bueno, puede que sea probablemente patogénica, y empezamos a analizar otros elementos como nos cambian los niveles de beta-amiloide, tenemos otras mutaciones reportadas en el mismo aminoácido, y en general utilizamos estos elementos para apoyarnos en la clasificación. Cuando solo hay un caso portador, ya entramos a mirar las frecuencias poblacionales para ayudarnos en determinar si esto nos causa o no nos causa la enfermedad. En Colombia hemos identificado 13 variantes patogénicas en mutaciones de preselinina 1. Estas mutaciones vienen de diferentes orígenes ancestrales. Por ejemplo, aquí están distribuidas a lo largo del mapa, pero si yo las quisiera clasificar en cuestión de dónde llegó cada una, que fue la pregunta que nos hicimos, ¿por qué tenemos este montón? ¿De dónde salen todos estos individuos? Miramos el origen del haplotipo, y comparando el haplotipo donde los individuos tenían la mutación, pudimos ver que teníamos la herencia de los individuos amerindios, los individuos europeos y los individuos africanos que dieron lugar a la población colombiana. De forma muy interesante, volvimos a encontrar esto, diferentes personas en la misma región geográfica con la misma variante. Entonces nos preguntamos, ¿será que estos son otra mutación paisa? Bueno, de otra región en este momento, pero ¿será que estos individuos son otro efecto fundador? Entonces ahí lo que miramos fue si estas familias que aparentemente no estaban unidas compartían ADN alrededor de la mutación. Entonces lo que hicimos fue tomar todos estos cromosomas y hágase de cuenta que los apilamos uno encima del otro, y empezamos a ver si este se parecía a este se parecía a este se parecía a este, y finalmente vimos que todos los individuos tenían un segmento heredado alrededor de esta mutación. Entonces, finalmente pudimos concluir que efectivamente eran otro efecto fundador. ¿Por qué es esto importante? Porque no es solamente que vayamos a heredar mutaciones o variantes de nuestros ancestros de diferentes orígenes, sino que estas mutaciones o variantes van a estar en las mismas regiones geográficas, que vale la pena saber dónde en Chile se han encontrado determinadas mutaciones, determinadas familias, por si se tienen pacientes que vengan de la misma región, poder pensar, este individuo podría ser parte de estas familias, y que vale la pena buscar estas variantes que ya son previamente identificadas, sobre todo cuando estamos viendo pacientes con inicio precoz. Entonces, estos son todas las personas que colaboraron, sobre todo a la segunda parte, que fue la investigación del Grupo de Neurociencias de Antioquia y el análisis de estos 900 genomas. Y ya estoy dispuesta a responder las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Juliana. Estuvo muy interesante la charla, extremadamente motivante. Vamos a dejar el micrófono abierto para las personas que tengan preguntas para la doctora Juliana Acosta Uribe. La doctora Slachevsky tiene la mano levantada. Doctora Andrea, tiene el micrófono apagado. Disculpa. Yo tengo una pregunta sobre los flujogramas y los criterios de recomendación para estudios genéticos. Entiendo que hasta ahora, como todo en ciencia, la mayoría se ha hecho en base a los estudios que vienen más bien de población caucásica o europea o de Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿es factible pensar que se produzcan cambios en cuándo pedir y en función de diversidad
étnica o se piensa que los programas son bastante independientes o el riesgo de tener una demencia tipo genética es bastante independiente de la diversidad étnica de la población? Bueno, doctora, yo pienso que son dos respuestas para esa pregunta. La primera es si el hecho de que nosotros seamos latinoamericanos, mestizos, nos cambia el flujograma. Más o menos. ¿Por qué? Porque la sospecha de enfermedad genética va a ser independientemente del origen ancestral. La sospecha de que esto sea una enfermedad hereditaria es inherente a la biología, y la biología trasciende la parte de ancestría o étnica. Entonces, esto de ver un número de individuos afectados, la probabilidad de que si es precoz, estamos hablando es de algo que afecta. El hecho de que una enfermedad se presente de forma precoz nos está diciendo es que la proteína está mucho más afectada, o que el mecanismo de señalización o que la cascada bioquímica está mucho más afectada. Entonces, la severidad o la gravedad de un fenotipo, ya sea edad de presentación o sintomatología, es inherente al proceso de salud de enfermedad. Entonces, es algo que no va a cambiar. El hecho de que si hay más individuos afectados en una familia, hay mayor probabilidad que sea genética, sí. Eso va a pasar aquí, en la China y en Noruega. Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué buscar? ¿Qué genes buscar? Y ahí sí hay una diferencia. Entonces, ahí sí vale la pena entender los orígenes ancestrales de una población a la hora de un diagnóstico. En cuestión de demencia, ¿qué nos afecta? Que yo diga que en Chile hágale C9-orf a todas las personas que usted sospecho que les quiera mandar un panel, mientras que en Colombia digo como, bueno, hágale los otros, no me preocupo tanto por el C9-orf. Algo tan simple como que si usted ve un paciente con anemia y, por ejemplo, anemia, cambios en la morfología del eritrocito, es más posible que en Colombia usted encuentre una anemia de células falciformes porque tenemos mayor descendencia de ancestros africanos, así hoy no nos veamos como nuestros ancestros, esos genes están, mientras que en Chile, que hubo menor número de ancestros africanos, puede que tengan menor incidencia de este tipo de variantes. Entonces, para resumir, los criterios o las recomendaciones que les di en cuestiones de historia familiar, edad de inicio, fenotipo clínico, yo pienso que son las mismas para cada locación. Ya, ¿qué gen buscar? Va a cambiar. Y a medida que hagamos más y más investigación en individuos de diferentes orígenes, que a medida que sigamos incluyendo participantes en RedLab y podamos hacer estudios de asociación, vamos a empezar a descubrir nuevas asociaciones gen-enfermedad que posiblemente no hubieran sido reportadas en población europea, porque en población europea no había determinado fenotipo o determinada asociación. Hay un ejemplo muy bonito, doctora, que es el APOE4. APOE4, todos lo tenemos en la mente, como listo, nos va una copia, más o menos nos triplica el riesgo, 2 copias nos lo multiplican como por 12, y eso es lo que sabemos y lo que tenemos en la mente de población europea. Resulta que APOE4 es un gen que confiere riesgo con asterisco, dependiendo de dónde o de qué ancestro lo heredó usted. ¿Por qué? Porque APOE4 en poblaciones europeas confiere un riesgo para Alzheimer. En poblaciones del este de Asia, ese riesgo es mucho mayor. Es decir, que si usted es una persona de la China y heredó su APOE4 de su antepasado chino, su riesgo de Alzheimer es mucho mayor que el de su contraparte europea. Ya. Si usted lo heredó de un ancestro africano, su riesgo es mucho menor. Entonces, aquí ya estamos empezando a ver cómo el haplotipo, donde una mutación está ubicada, nos afecta la forma en la que una mutación
lleva a enfermedad o la probabilidad de que la genere. Entonces hay muchos elementos en cuestión de esta mutación me va a causar esta enfermedad que apenas estamos aprendiendo. En que apenas estamos aprendiendo gracias a la inclusión de mayor diversidad de los participantes y que a medida que vayamos aprendiendo más sobre todo de poblaciones latinoamericanas, nos va a ser más útil para nosotros que estamos ejerciendo la profesión en Latinoamérica. ¿Tenemos alguna otra pregunta? En el chat aparece excelente charla, doctora. Las felicitaciones. Yo tengo una pregunta, Juliana, tal vez un poco, no sé si irrelevante, pero respecto a los estudios que ustedes han realizado en la población latinoamericana, ¿hay alguna diferencia entre la prevalencia del gen de la presenilina 1 y 2 entre los distintos países? ¿O es similar o es más presenilina 1 que 2? No sé si eso lo han podido ver. Tere, el tema de prevalencia es un tema muy complejo porque prevalencia te afecta, es fundamental conocer el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces el numerador es número de personas donde se identificó preselinina 1 y el denominador va a ser número de personas secuenciadas. ¿Qué pasa? Que las cohortes más grandes estudiadas han sido, por ejemplo, las de Dominique Campion en Francia o las del biobanco del Reino Unido, donde se tienen biobancos tan grandes que usted puede poner un denominador gigante y que el denominador va a ser toda la población, como el biobanco del Reino Unido o la población que asistió al hospital tal durante tantos años y que hacen una secuenciación grandísima por ejemplo, a todos los individuos con Alzheimer, mientras que en Latinoamérica hasta el momento hemos hecho estudios más bien pequeños, y pequeños pueden ser 3.000 personas, porque si vemos el estudio IGAP o el consorcio IGAP, que es de genomas de Alzheimer para buscar correlación genética, van en 110.000, 200.000 genomas buscando estas correlaciones. Entonces, en Latinoamérica todavía no tenemos un denominador tan grande para decir que nuestra prevalencia sea mayor o menor. ¿Qué tenemos en nuestro favor y en nuestra contra? Porque es un arma de doble filo, los efectos fundadores. Que en Latinoamérica vamos a tener estos pequeños nichos fundadores donde fueron individuos que se desplazaron hacia regiones de los del país en zona, por ejemplo, en la colonia, y que hubo muy poca migración después. Luego van a tener también, estamos viendo estos efectos ya cuando la gente está regresando a la ciudad o viniendo a las ciudades, vemos que ya se secuencian y que de todas formas uno va a la región y vuelve y encuentra muchos más individuos con determinada mutación. Entonces, en cuestión del número total de preselininas que vamos a encontrar, no sé si vayan a ser más o menos porque no tengo de dónde darte números adecuados para hablar de prevalencia, pero que las familias puedan ser más grandes y que podamos encontrar más individuos emparentados con la misma mutación en Latinoamérica, yo te diría que sí, que por nuestra estructura histórica, demográfica y social, donde las familias tenían muchos hijos, podemos encontrar familias muy grandes. Muchas gracias, Juliana. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Muy bien. Yo creo que estamos ahora con el tiempo, así que, Juliana, agradecemos muchísimo tu generosidad y esta charla tan buena y tan interesante. Así que, nada, más que nada agradecer. Tere, doctora Slachevsky, con todo el cariño, con todo el gusto. Y para los asistentes, extiendo mi colaboración, que si tienen pacientes o casos
que consideren interesantes o que consideren que deberían tener algún tipo de secuenciación o que ustedes hayan recibido unos resultados genéticos y no sepan cómo interpretarlos, cómo manejarlos. Tere tiene mi correo electrónico. Tere, ¿tienes permiso de compartirlo con la persona que lo necesite? Muchas gracias. Muchas gracias. Teresita, aprovecho, bueno, también agradezco y agradezco la claridad. También como hay gente que están de otros centros, es hablar justamente del proyecto REDLAC, que somos uno de los centros en Chile, y en ese proyecto se hace estudios, bueno, evaluación, estudios genéticos, así que vamos a poder compartir a otro en otros centros que vean pacientes y eventualmente si hay familia, uno podría buscar la manera de fuera de Santiago de apoyar a la participación. Hay familias que cumplen, así que junto con el artículo les vamos a compartir los criterios de inclusión de REDLAC, porque creo que una manera, sobre todo en otras regiones, el fondo de conocer mejor contribuir a conocer mejor la enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal en nuestro país y la gran pregunta es si efectivamente podemos ver en alguna zona efectos como lo de Colombia. Bueno, entonces muchísimas gracias, que tengan un lindo día. Gracias. Chao, chao.